Buenas tardes, mi nombre es Kevin Camargo. Junto a mi compañero Moisés estaré presentando la sustentación del parcial del componente cognitivo, que fue la parte que me tocó a mí resolver durante el parcial. Pues vamos con la primera pregunta. Escogimos la letra A, que es 0,5 Hz. La pregunta dice: el péndulo esquematizado en la figura oscila entre los puntos 1 y 2. El tiempo que tarda en ir del punto 1 al punto 2 es 1 segundo. La frecuencia de oscilación se calcula como el inverso del periodo, que es frecuencia igual a 1 sobre el tiempo. El enunciado dice que el péndulo tardó 1 segundo en ir de un punto 1 al punto 2. Como recorrido corresponde a la medida de oscilación. El periodo completo es de 2 segundos, con el tiempo de 2 segundos. Entonces la fórmula sería frecuencia igual a 1 sobre 2 igual a 0,5 Hz. Esa fue nuestra respuesta. Punto 2 dice: el péndulo anterior, la cuerda de longitud se cambia por otra longitud 4 comparada con la frecuencia de oscilación. La nueva frecuencia es, nosotros escogimos la letra A, 2 frecuencia. Escogí A porque pensé que al aumentar la longitud de la cuerda cambiaría la frecuencia en la misma proporción. Con la nueva cuerda, que mide 4 de longitud, considera que la frecuencia se duplica, por eso marqué 2 de frecuencia. Sea el movimiento en X 3 coseno 8 pi y el tiempo. La distancia en metros y el tiempo en segundos. El periodo del movimiento se justifica su respuesta. Nosotros escogimos la D, es 1 segundo. Escogí la opción D porque identifiqué la ecuación del movimiento, y utilicé la relación de la frecuencia angular del periodo, que es W sobre igual a 2pi, sobre la frecuencia. En el punto 4 dice: un objeto de 0,5 kilogramos está unido a un resorte ideal que la constante elástica es de 200 newton sobre metro. Resorte que se suelta desde el reposo. ¿Cuál es el periodo de oscilación del sistema? Nosotros escogimos en esta parte la B, que es 0,31 segundos. En esta porque identifiqué la ecuación del movimiento nuevamente y utilicé las relaciones de la frecuencia angular y el periodo, que me dio un resultado negativo, por lo cual no tenía el sentido por ahí, como dicen, sobre lo que me estaba pidiendo el ejercicio. También porque escogí el sistema de masa resorte utilizando la fórmula de tiempo es igual a 2pi raíz de masa y la constante elástica, que nos daba el resultado de una aproximación hacia la pregunta. En la 5, el ejercicio nos dice: un péndulo simple está compuesto por una masa que se sujeta al extremo de una cuerda, pudiendo oscilar al lado y lado de su posición de equilibrio. Un grupo de estudiantes utiliza uno de estos péndulos para realizar una práctica. Eso yo creo que lo hicimos en el laboratorio, consignando su observación en la tabla siguiente. Identificamos la tabla. Al analizar estos datos, una conclusión que los estudiantes deberán reportar en el informe del laboratorio es: la letra A primera es: el periodo de un péndulo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. La letra B:
el periodo de oscilación de un péndulo es independiente del material del que está. La frecuencia del péndulo es directamente proporcional a su longitud e independiente de su periodo. Y la D, que fue la que nosotros escogimos, fue el tiempo que gasta el péndulo en hacer una oscilación es independiente de su longitud. Esta escogí la D porque interpreté mal que el tiempo que tarda el péndulo en completar una oscilación no cambiaba al modificar la longitud de la cuerda. Al observar la tabla, pensé que el periodo permanecía prácticamente, pero constantemente no, ¿cómo es que se dice? El tiempo de una oscilación era independiente de la longitud del péndulo. Entonces esa fue la respuesta incorrecta que nosotros tuvimos. Muy buenas, mi nombre es Moisés y le vengo a sustentar pues la parte componente procedimental. En el primer punto dice: la ecuación de la posición de una partícula sigue un movimiento armónico simple. Calcular el valor de la longitud, la velocidad del cuerpo y la frecuencia y el periodo. Basado en esto, yo inicié el ejercicio identificando que la ecuación dada corresponde a un movimiento armónico simple, por lo que la comparé con la ecuación general. A partir de esta operación, o esta comparación, identifiqué que la amplitud era 0,5, la frecuencia angular era omega igual a 3 y la fase inicial era igual a pi sobre 2. Luego intenté calcular la elongación sustituyendo el tiempo indicado en la ecuación y posteriormente obtener la velocidad derivando la función de posición. Finalmente utilicé la relación entre la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo para determinar estos valores. Aunque cometí errores en algunos cálculos y sustituciones, como usar valores incorrectos para omega y confundir alguna fórmula, el procedimiento que seguí fue el adecuado porque primero identifiqué las variables del movimiento armónico simple y después apliqué las ecuaciones correspondientes para resolver cada uno de los incisos. En el segundo punto del componente procedimental dice: una escuadra de carpintero de 0,40 kilogramos se suspende de un clavo horizontal que pasa por un orificio en una de sus esquinas, como se muestra en la figura. El centro de gravedad de la escuadra está a 0,210 metros por debajo del punto de suspensión. Cuando se pone a oscilar con pequeña amplitud, completa 20 oscilaciones en 26 segundos. Calcula el momento de inercia de la escuadra con respecto al eje de rotación en el clavo. Dado esto, para resolver el ejercicio, primero identifiqué los datos proporcionados y traté de relacionarlos con la ecuación del movimiento oscilatorio. A continuación, intenté determinar la frecuencia angular y planteé la ecuación del movimiento para sustituir los valores conocidos. También procuré utilizar las expresiones del movimiento armónico para llegar al resultado solicitado. Aunque durante el desarrollo cometí errores al seleccionar la ecuación adecuada y al reemplazar algunos datos, el procedimiento se basó en aplicar la fórmula vistas en clase para sistemas oscilatorios. Organicé la información antes de realizar los cálculos. El objetivo
fue encontrar la relación entre las variables del problema y obtener el valor pedido mediante el desarrollo matemático correspondiente. Bueno, para el tercer punto del componente procedimental, dicen que un plátano de masa 0,25 kilogramos se conecta a un resorte ideal con constante elástica K igual a 64 Newton sobre metro. El sistema se sumerge parcialmente en un tazón con smoothing viscoso que genera una constante de amortiguamiento B igual a 1,0 kilogramos sobre segundo. Si el plátano se desplaza originalmente de una distancia de A igual a 0,05 metros desde el equilibrio y suelta desde el reposo, después nos pide hallar, pues dice A, demuestra que el sistema es subamortiguado. B, calcula la frecuencia angular de la oscilación. C, encuentra la ecuación de la posición para el plátano. Y D, determina el tiempo requerido para que la amplitud de la oscilación disminuya al 20% de su valor inicial. Bueno, para resolver este ejercicio primero identifiqué los datos suministrados por el problema: la masa, constante de resorte, coeficiente del amortiguamiento, amplitud inicial y fase. Después intenté aplicar la ecuación del movimiento armónico amortiguado para determinar la frecuencia angular, la frecuencia y la ecuación de posicionamiento del sistema. Posteriormente sustituí los valores conocidos en la fórmula correspondientes y realicé los cálculos para obtener los resultados de cada inciso. Finalmente, para el último punto, intenté relacionar la disminución de la amplitud con el comportamiento del sistema amortiguado para estimar el tiempo que la amplitud alcanza el 20% de su valor inicial. Aunque durante el desarrollo cometí errores al seleccionar algunas ecuaciones y al reemplazar ciertos valores, el procedimiento siguió la metodología vista en clase: identificar los datos, elegir fórmulas de movimiento armónico amortiguado y efectuar los cálculos necesarios para resolver este problema.